El poder de la persona, de Carl Rogers. Quinta parte, conclusión. Capítulo 13, en una cápsula. Toda revolución social es precedida o trae consigo un cambio en la percepción del mundo o un cambio en la percepción de lo que es posible, o ambos. E inevitablemente estas percepciones son consideradas al principio como algo ridículo y sin sentido, o algo peor, por el sentido común colectivo de esa época. El primer ejemplo es sin duda alguna la revolución copernicana. Pensar que la Tierra no era el centro del universo, que estaba en órbita con el Sol y que era parte de una enorme galaxia, no solo era absurdo, sino que además era una herejía contra la religión y la civilización. Hay otros ejemplos menos extremos. La idea de que organismos invisibles a los que uno no podía ver eran la causa de enfermedades, fue considerada como algo que claramente no tenía sentido. La creencia de que los esclavos no eran para ser comprados y vendidos como ganado, sino que eran seres humanos con todos los derechos de una persona, era no solo un pensamiento equivocado, sino que era contrario a la historia y a la Biblia, y era económicamente poco ventajoso y peligroso. La noción de que una oscura fórmula matemática mostraba que una de las más diminutas formas de la materia, el átomo, podía, si era dividido, liberar una energía incalculable, fue vista como imagen obviamente extravagante de la ciencia ficción. Sin embargo, todos y cada uno de estos ridículos cambios perceptuales alteraron el aspecto y la naturaleza de nuestro mundo. Es el sentido común, entre comillas, el que poco a poco ha llegado a ser considerado como ridículo. Permítaseme mencionar un ejemplo familiar de la forma como este cambio se produce. Fue un hecho perfectamente obvio para todo el mundo y además apoyado por las Sagradas Escrituras, que la Tierra era plana. Y aquellos que sugirieron que era redonda fueron considerados como herejes peligrosos. Pero cuando Colón navegó hacia el Nuevo Mundo y no se cayó por el borde de la Tierra, esta experiencia real provocó un cambio en la manera como la Tierra era percibida. Y este cambio fue un cambio que se dio no solo en la geografía, sino que produjo una reevaluación de este campo recientemente delimitado llamado ciencia. Cuestionó el lugar del hombre en el contexto general de todas las cosas y a la Biblia como una enciclopedia de conocimientos fácticos. Abrió la mente humana a posibilidades hasta entonces desconocidas y llevó a imaginarse continentes para ser descubiertos y países para ser explotados. Modificó todo el marco de referencia perceptual sobre la vida y hombres y mujeres se asustaron, emocionados y cambiados por esto. Lo imposible se hizo posible. Todo esto fue producido no por las teorías en relación a la Tierra. Estas ya existían desde hacía mucho tiempo. El cambio fue forzado por la evidencia de que las teorías eran válidas. En una forma más o menos similar, considero que es la evidencia de la efectividad de un enfoque centrado en la persona lo que puede convertir
a una revolución muy pequeña y silenciosa en un cambio mucho más significativo en la forma como la humanidad percibe lo posible. Estoy demasiado cerca de la situación como para poder saber si será un acontecimiento grande o pequeño, pero creo que representa un cambio radical. Como cualquier corriente que corre alrededor de las raíces de la cultura, amenazando con debilitar sus puntos de vista tan apreciados y sus formas de acción establecidas desde hace ya mucho tiempo, el enfoque centrado en la persona es una fuerza que asusta, una fuerza recibida, como es lo usual, con todo el peso del sentido común de la cultura. Lo que yo quiero hacer es contrastar varios elementos de ese sentido común con la evidencia que lo contradice. Lo haré en una forma muy condensada, puesto que la evidencia ha sido ya presentada en este libro. Es idealista y sin ninguna esperanza pensar que el organismo humano es básicamente digno de confianza. Pero la investigación y las acciones basadas en esta hipótesis tienden a confirmarla y más aún a confirmarla con mucha solidez. Es absurdo pensar que podemos conocer los elementos que hacen posible el desarrollo psicológico de los seres humanos, pero tales elementos han sido definidos, identificados como condiciones actitudinales y medidas, y se ha demostrado que son efectivos. Es algo sin sentido pensar que la terapia puede ser democrática, pero cuando la relación terapéutica es igualitaria, cuando cada uno toma la responsabilidad por sí mismo, entonces el crecimiento independiente y mutuo es mucho más rápido. Es irrazonable pensar que una persona con problemas pueda progresar sin la guía y la dirección de un psicoterapeuta que sepa mucho. Pero hay bastante evidencia de que en una relación caracterizada por las condiciones facilitadoras, la persona con problemas puede explorarse a sí misma y convertirse en una persona autodirigida de maneras profundamente sabias. Es peligroso pensar que los individuos psicóticos pueden ser tratados como personas, pero la evidencia muestra que este es el camino más rápido para que el psicótico pueda utilizar el mismo brote psicótico como material para ser asimilado en el crecimiento personal. No controlar a las personas es signo de una mente polvorienta y de debilidad. Pero se ha encontrado que cuando dejamos el poder en las personas y cuando somos auténticos con ellas, comprendiéndolas e interesándonos por ellas, se producen cambios constructivos en la conducta y ellas muestran más fuerza, poder y responsabilidad. Una familia o matrimonio que no tenga una autoridad fuerte y reconocida está condenado al fracaso. Pero se ha demostrado que cuando se comparte el control y están presentes las condiciones facilitadoras, se produce una relación llena de vida, firme y enriquecedora. Debemos tomar la responsabilidad por la gente joven, ya que ella no es capaz de gobernarse a sí misma. Es una tontería pensar de otra manera. Pero, en el clima facilitador, la conducta responsable se desarrolla y florece tanto en jóvenes como en viejos. Los maestros deben mantener el control sobre sus estudiantes.
Pero se ha demostrado que cuando los maestros comparten su poder y confían en sus estudiantes, se produce un aprendizaje autodirigido en una cantidad mucho mayor de la que ocurre en los salones de clase controlados por el maestro. Si quieren que se dé el aprendizaje, los maestros deben ser firmes, estrictos con la disciplina y duros en la evaluación. Pero se ha probado que el maestro que comprende empáticamente el significado que tiene la escuela para el estudiante, que respeta al estudiante como persona y que es auténtico en su relación, promueve un clima de aprendizaje definitivamente superior en sus efectos al maestro de, entre comillas, sentido común. Los maestros deben enseñar lo que los estudiantes deben saber, pero el aprendizaje significativo es mayor cuando los estudiantes escogen de entre una amplia variedad de opciones y recursos lo que ellos necesitan y quieren saber. Cualquier organización debe tener un jefe. Otra idea es absurda, pero ha sido corroborado que los líderes que confían en los miembros de la organización, que comparten y difunden el poder y que mantienen una comunicación personal abierta, tienen una mejor moral y organizaciones más productivas y facilitan el desarrollo de nuevos líderes. Los grupos oprimidos deben sublevarse. La revolución violenta es el único camino que tienen los oprimidos para obtener poder y mejorar sus vidas. Pero la historia confirma la postura de que aun si tienen éxito, esto simplemente lleva a una nueva tiranía que reemplaza a la vieja. Una revolución no violenta, basada en un enfoque centrado en la persona, que dé poder a los oprimidos, parece ser mucho más promisoria. No hay esperanza de que puedan ser resueltos los profundos odios religiosos que tienen ya muchos años de existencia, ni la amargura y el rencor culturales y raciales. Es una fantasía pensar que pueden ser reconciliados. Pero el hecho es que existen muchos ejemplos en pequeña escala que muestran que es posible mejorar la comunicación, reducir la hostilidad y dar algunos pasos para resolver las tensiones, y que todo esto se basa en enfoques de grupos intensivos que han sido probados ya. Un coloquio o un taller tienen que ser organizados y dirigidos por uno o más líderes que se hagan cargo. Cualquier otro punto de vista es poco realista y quijotesco. Pero se ha demostrado que una actividad grande y compleja puede ser sentada en la persona desde el principio hasta el fin, en su planificación, en su operación y en sus resultados, y que una concentración de personas de tal naturaleza, al sentir su propio poder, puede moverse creativamente hacia áreas nuevas e inexploradas, un resultado que no podría haberse conseguido a través de los métodos del sentido común. Es obvio que en una situación completamente controlada, con poder absoluto en la parte de más arriba, los que no tienen poder no pueden ejercer ninguna influencia significativa. Pero, en una situación casi perfecta de laboratorio, los miembros sin poder de un campamento, que habían llegado a respetar su propia fuerza porque habían sido tratados de una manera centrada en la persona, se demostraron a sí mismos ser bastante poderosos.
En los 60 hubo una corriente que trataba de promover el cambio social básico, pero ahora está muerta. Solo un soñador dejaría de reconocer esto. Pero más y más personas que sostienen un enfoque centrado en el individuo en la vida están infiltrando nuestras escuelas, nuestra vida política y nuestras organizaciones, y están estableciendo estilos de vida alternativos. Ellas están viviendo nuevos valores y constituyen un fermento continuamente creciente para el cambio social. La gente no cambia, pero está surgiendo en números cada vez mayores un nuevo tipo de persona con valores muy diferentes a los de nuestra cultura actual y viviendo y siendo de maneras que rompen con el pasado. Nuestra cultura se está haciendo más y más caótica. Debemos regresar al pasado. Pero una revolución silenciosa está en proceso en casi todos los campos y contiene la promesa de llevarnos hacia un mundo más humano, más centrado en la persona.